Ayetila bilayo, eburu yetami. Ayetila bilayo, jeme folalu yetami, woluma wanjelo. Woluma wanjelo. Ayetila bilayo, mami yetami, woluma wanjelo. Ayetila bilayo na hebu. Spencer es considerado como el filósofo de la evolución y retuvo el modelo del organismo biológico como base para el entendimiento de la esfera social y lo vio de dos modos. El primero, una sociedad que representa un sistema que tiene estructuras y funciones. El segundo, una sociedad que representa un cierto nivel evolutivo social determinado en base a la estructura. También confirma que la sociedad empezó como un sistema no diferenciado y simple. A través de la evolución, la sociedad desarrolla estructuras especializadas. Por ejemplo, el gobierno tomó como modelo la naturaleza. A partir de ella realizó sus ideas. Deduce las leyes de la evolución de los cambios en el sistema solar, la estructura y el clima de la Tierra, las plantas, los animales, los hombres y la sociedad. Spencer comprobó que la evolución se cumple también en el desarrollo de la sociedad. La teoría secundaria de Spencer fue la analogía orgánica, en la que asemeja la sociedad con un organismo biológico. En este paralelismo está implícita la teoría de la evolución. La sociedad y los organismos crecen durante su existencia, no como la materia inorgánica. Al crecer, la sociedad y los organismos aumentan en una complejidad y estructura. Lewis Henry Morgan, considerado como uno de los padres de la teoría de la evolución, comparó 130 sociedades. Su madurez aporta a la antropología y su teoría de la evolución de las sociedades. Plantea 3 estados. Dice que fuimos primitivos, salvajes, bárbaros y civilizados, donde la presencia de varias instituciones y técnicas definen cada etapa, donde un elemento marca el paso hacia la otra, trazando una ruta de lo salvaje hasta la civilización industrial, donde elementos, costumbres y creencias fueron objeto de estudio. En el estado del salvajismo se presentan 3 etapas, la etapa inferior, media y superior. En la etapa inferior se dedicaban a la recolección, en la etapa media se descubre el fuego, en la etapa superior aparece la domesticación de animales. En el estado de barbarie, la etapa inferior se ve la creación de la cerámica, en la etapa media la agricultura, en la etapa superior la utilización del hierro. Evidenciamos cómo se da una construcción más compleja de la sociedad hasta el estado de la civilización con la invención de la escritura. Otra gran aportación de Morgan es su teoría del parentesco familiar y sus etapas evolutivas, las cuales las dividió en sistemas. Está el sistema descriptivo, donde hizo una distinción entre parientes. Ejemplos: el padre y el hermano del padre se denominaban distintos. Está el sistema clasificatorio, donde se hace una distinción de parientes y se distingue la generación. Clases de familia y evolución según Morgan. Está la familia consanguínea, la familia punalúa, la familia sindiásmica, la familia patriarcal y la familia monogámica, la cual pasarían de la promiscuidad al patriarcado y a la monogamia. Edward Burnett Taylor nació el 2 de octubre de 1832 en Carbondale, Londres, Reino Unido, y falleció el 2 de enero de 1917 en Wellington, Reino Unido. Sus principios comparatistas sentaron las bases ideológicas y metodológicas de lo que fue la antropología evolucionista y culturista. Taylor defendió la creencia básica y original del animismo, que se convertiría con el paso del tiempo en politeísmo,
el cual daría a su vez lugar al monoteísmo. El animismo era la idea religiosa más fundamental, siendo la inevitabilidad de una creencia en la existencia de los espíritus. El politeísmo afirmaba la existencia de muchos de estos espíritus. Y por último, el monoteísmo, que era la creencia en un único Dios. James George Frazer nació en Escocia en 1854 y murió en Inglaterra en 1941. La magia la consideraba como un sistema de leyes naturales y una ciencia falsa. Los que practican la magia, es decir, los magos, no realizan un análisis teórico y solo se concentran en el componente práctico. Para Frazer, la magia es una equivocada aplicación de la asociación de ideas. Él expuso un proceso evolutivo entre magia, religión y ciencia. Dividió la magia en dos principales fundamentos. El primero, la ley de la semejanza, en el que lo semejante produce lo semejante. El mago deduce que puede producir el efecto que desee con solo imitarlo. Los encantamientos de este tipo se denominan magia imitativa u homeopática. El segundo, la ley de contacto o contagio, en el que las cosas que alguna vez estuvieron en contacto continúan actuando recíprocamente a distancia, aún después de ser separados de todo contacto físico. Todo lo que un mago haga con un objeto material afectará de igual modo a la persona con quien éste estuvo en contacto. Este tipo de encantamientos se denominan magia contaminante o contagiosa. La magia homeopática, a su vez, tiene preceptos positivos llamados encantamientos, en el que se debe hacer esto para que ocurra lo otro, y preceptos negativos llamados tabús, en el que se evita hacer algo para evitar que ocurra algo o para que suceda algo en específico. Franz Boas nació en Alemania en 1858 y murió en Nueva York, Estados Unidos, en 1942. Hace parte del particularismo histórico, el cual es contrario al evolucionismo y se refiere a la singularidad histórica de cada cultura, en la cual cada una es particular y tiene una serie de elementos interlazados, por lo que esos elementos se tienen que estudiar en conjunto y no en forma individual. Al ser únicas, cada cultura se debe estudiar y analizar por separado, lo que cuestiona el determinismo geográfico, pues hay culturas que se desarrollan en circunstancias geográficas similares y no son necesariamente similares entre ellas, sino que tienen su propia particularidad. El relativismo cultural dice que no existe una superioridad cultural, es decir, que no hay una cultura superior a otra y que hay un nivel de igualdad entre ellas. Se hace una diferenciación entre raza, cultura y lenguaje. El método comparativo son las semejanzas y diferencias que hay entre las culturas para hacer una relación entre ellas. Sin embargo, como Boas no comparte el pensamiento del evolucionismo, prefiere el método intuitivo, en el cual para llegar a una generalización de las razas se debe observar, compararlas y razonar, para llegar así a una generalización. Es decir, que a través del estudio individual de las culturas se puede llegar a una generalización entre ellas. Margaret Mead nació en Filadelfia en 1901 y murió en Nueva York en 1978. En sus investigaciones etnográficas expuso su visión sexista biologista de las ciencias naturales de los Estados Unidos. Fue precursora del concepto género. En sus investigaciones sobre los roles atribuidos a cada sexo en las tribus de diferentes etnias, observó que el rol de género varía según la cultura, es decir, que es una construcción social. Realizó estudios sobre la crianza infantil, la personalidad y la cultura. La cultura es la que define la personalidad
es decir, que es el contexto en el que se habita, la familia, las tradiciones y las costumbres las que ayudan a moldear la personalidad. Esta es parte de un desarrollo sociocultural. La Escuela de Cultura y Personalidad centró sus intereses en las relaciones entre la cultura y el individuo, más precisamente entre los patrones o instituciones culturales y la existencia de ciertos tipos de personas modales en una cultura determinada. Influenciados por el psicoanálisis freudiano, los autores de la cultura y la personalidad buscan identificar no solo los rasgos o patrones culturales más relevantes que definen una cultura, sino también ciertos modelos de personalidad que caracterizan a dicha cultura. 3 son los problemas más destacados que aborda la Escuela de Cultura y Personalidad. El primero es la relación existente entre cultura y naturaleza humana. El segundo, las personalidades típicas que existen en el marco de una cultura. Y el tercero, los procesos y mecanismos de incorporación de la cultura por parte de los individuos pertenecientes a esta. Bronislaw Malinowski, el hombre que fundó la moderna antropología social británica, nos plantea la importancia de la investigación en la antropología. Con su trabajo de campo en Nueva Guinea inició una gran revolución en la antropología y transformaría la forma en la que vemos la sociedad. Nos enseña a hacer trabajo de campo, quebranta la tradición y no espera que viajeros o otros les traigan información para hacer su investigación, sino que se va a observar, a estudiar, a convivir con la sociedad, conocer su cultura y comprender la visión del mundo, describiendo las diferencias entre las personas desde sus manifestaciones culturales. El segundo aporte a destacar es la teoría de las necesidades. Malinowski en el concepto de función nos plantea que la cultura existe porque los seres humanos tenemos necesidades que satisfacer para asegurar la permanencia de la sociedad. Malinowski dividió las necesidades en 3 categorías: necesidades básicas, necesidades instrumentales y necesidades simbólicas. Las necesidades básicas individual con una respuesta directa, organizada, colectiva. Vemos la nutrición y la respuesta comunidad, la reproducción, matrimonio y familia, comodidades físicas, vivienda y vestido, seguridad, protección y defensa, relajación, sistema de juego y reposo, movimiento, actividades y sistema de comunicación, crecimiento, preparación y aprendizaje. Necesidades instrumentales, renovación del aparato cultural, económicas, estatuto de la conducta de sus sanciones, control social, renovación del personal, educación, organización de la fuerza y la obligación, organización política. Necesidades simbólicas e integrales, respuesta a sistema de pensamiento y fe, transmisión de la experiencia con principios consistentes, conocimiento, formas de control intelectual, emocional, pragmático del destino y la oportunidad, religión mágica, ritmo comunal de recreo, ejercicio y descanso, arte, deporte, juego y ceremonia. Para Radcliffe Brown, la antropología social es la ciencia natural teórica de la sociedad humana, es decir, la investigación de los fenómenos sociales por métodos similares a los utilizados por las ciencias físicas y biológicas. No presta especial atención al individuo, sino que su base teórica es función de los fenómenos sociales. Radcliffe Brown maneja 3 conceptos vitales. La primera es proceso. Se refiere a una actividad social, a un conjunto de interacciones que realizan los seres humanos en forma individual o en grupos. Segundo, función. Es la relación entre la estructura y los procesos. Es la contribución que hace un elemento a todo el sistema social. Tercero, estructura. Un tipo de disposición ordenada de todas las partes, es decir, de las personas que participan de la vida social. Está compuesta por las relaciones entre los individuos de la sociedad, los cuales están influenciados por organismos resultados por normas.
Entre los planteamientos de Radcliffe Brown se encuentra el funcionamiento estructural, en el cual la sociedad es un organismo en el que todos sus miembros se mantienen en continua interacción para cubrir sus necesidades comunes. También se interesa por el sistema de parentesco, del totemismo, entre otros. Noble Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras. Lévi-Strauss es considerado el padre de la antropología moderna. Principalmente estudió la naturaleza humana, la sociedad y la lingüística. Él aporta el método del estructuralismo llevado a las relaciones de parentesco y cómo estas estructuras influyen en el ámbito social de una cultura. Ve la relación entre el totemismo y los mitos que tienen dicha cultura. Él expone dos principios fundamentales, que son la comprensión de la mente humana como única y trascendental, y la otra es la elección metodológica por la sincronía. Su metodología conceptual ha permitido interpretar a generaciones de antropólogos la diversidad cultural. Sus estudios sobre los mitos sin tema del parentesco y el tabú del incesto establecieron una continuidad entre lo primitivo y lo civilizado. Lévi-Strauss cree que el individuo se relaciona con su entorno a partir del pensamiento y no por su instinto. Por lo tanto, es imposible separar la naturaleza de la idea de cultura como hacía el pensamiento clásico. Para él, todo es cultura. Él sostiene firmemente que las estructuras no son manifestaciones concretas de la realidad, sino que son modelos mentales de la realidad. Marvin Harris nació el 18 de agosto de 1927 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, y falleció el 25 de octubre de 2001 en Gainesville, Florida, Estados Unidos. Fue el principal representante y difusor del materialismo cultural, teoría evolutiva ecológica que explica el origen, mantenimiento y el cambio de los sistemas socioculturales. Planteó que todo sistema sociocultural está conformado por tres componentes: infraestructura, que constituye el conjunto de técnicas destinadas a la obtención de los medios de subsistencia y al control de tamaño de la población; estructura, que es la forma en la que la sociedad distribuye e intercambia los bienes e incluye la economía doméstica y política; y superestructura, que hace referencia a contenidos culturales como el arte, la música, las creencias, los rituales, entre otros. La tesis fundamental de Marvin Harris es que la infraestructura es el factor que tiene más peso en el desarrollo sociocultural. Harris planteó que la cultura se observa de dos formas: participantes, que corresponde a una visión interna, la del grupo investigado, y es el punto de vista de los actores nativos; y observadores, que corresponde a una visión externa, la del investigador.